Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a seguir una historia llena de tensión y emoción sobre la familia, secretos ocultos y sacrificios incondicionales. La madre de Truong, una madre que siempre se preocupa y ama a su hijo profundamente, ha guardado un secreto durante mucho tiempo. Después de que su hijo enfrentara una grave crisis, ella decidió que no podía quedarse callada más. Alguien en la oficina de Truong está manipulando las circunstancias intentando alejarlo del lugar donde ha dedicado tanto esfuerzo. Pero ¿qué hará ella para ayudar a su hijo? Será revelada la verdad. ¿Y qué hará Truong cuando se enfrente al peligro que viene de las personas más cercanas a él? No se pierdan esta historia llena de emoción y giros inesperados. No olviden darle like y suscribirse al canal para no perderse los próximos videos y lo que sucederá a continuación. La madre de Truong caminaba por las calles concurridas con una cesta de compras en la mano, llena de cocos frescos y alimentos frescos para llevar a Truong y Thieu Nu. Aunque siempre supo que esta comida sería una oportunidad para fortalecer los lazos familiares en su interior, todo no era tan simple. El secreto que llevaba en su corazón era una carga que no podía expresar. Había encargado a alguien investigar lo que estaba sucediendo en la oficina de Truong. La verdad le dolió profundamente, pero ya no podía seguir guardándola más tiempo. Mientras tanto, en la cocina, Thieu Nu y Truong preparaban la comida. Thieu Nu salteaba las verduras suavemente y el aroma tentador de las hojas verdes llenaba el aire mientras Truong se encargaba de poner la mesa. Su concentración hacía que el ambiente en la cocina estuviera en silencio, como si sus pensamientos se extendieran sumidos en una preocupación que no podía explicar. Aunque la comida estaba casi lista, el aire seguía impregnado con una sensación de incertidumbre, como si algo estuviera a punto de suceder aunque nadie lo dijera. La cocina cálida con su luz amarilla no podía disipar la ansiedad de Truong. Sentía una tensión extraña, como si un gran secreto estuviera esperando ser revelado, una verdad que aún no podía imaginar. Thieu Nu, aunque siempre trataba de calmar el ambiente, no podía negar que había algo diferente en Truong ese día. Él permanecía absorto en sus pensamientos, como si las preguntas sin respuesta lo atraparan, incapaz de liberarse. Nadie en la casa sabía que hoy todo iba a cambiar. La verdad que traía la madre de Truong no solo sería la respuesta a las preocupaciones de Truong, sino también un punto de inflexión en su vida. La sensación de opresión en el aire, el silencio tenso antes de que todo fuera revelado, hacía que cada segundo pareciera durar una eternidad. Hoy, la verdad saldrá a la luz y nada será como antes. La madre de Truong bajó del coche con las manos llenas de bolsas de compras llenas de productos frescos. Su mirada estaba pensativa. La pequeña casa de Thieu Nu y Truong la esperaba un espacio acogedor. Pero hoy algo era diferente, como si hubiera algo esperando por ella. Sus pasos eran lentos, cada uno parecía cargar con una decisión importante. Ya había preparado su mente, pero su corazón no dejaba de sentirse preocupado. Era la verdad que había guardado en su interior por tanto tiempo, y hoy tendría que enfrentarse a ella junto a Truong y Thieu Nu. Al entrar en la casa, el cálido ambiente de la comida recién servida la envolvió. El sonido de los platos, el aroma tentador de la sopa y los platos deliciosos hicieron que el ambiente se volviera aún más acogedor. Truong y Thieu Nu estaban sentados juntos, la mesa ya estaba puesta, y solo el niño pequeño sentado junto a Thieu Nu, con los ojos brillantes, miraba a la madre de Truong. La madre de Truong entró suavemente, su mirada se posó en Truong, luego se desvió hacia Thieu Nu, mirando a la joven que ella consideraba su hija. El ambiente entre ellos era tranquilo, pero había una tensión silenciosa en el aire. La madre de Truong se sentó, puso las bolsas sobre la mesa y miró a Thieu Nu con ojos llenos de cariño. Madre de Truong con suavidad: «¿Cómo estás, hija?».
¿Cómo te sientes, Tieu-nu? Sabes que estás embarazada, así que debes tener más cuidado. Tieu-nu sonrió ligeramente y asintió con la cabeza, pero sus ojos no podían ocultar la preocupación. Podía sentir la preocupación en las palabras de la madre de Truong. Y esa preocupación no solo era para ella, sino también para Truong, a quien siempre había amado como a su propio hijo. Tieu-nu suavemente: «Estoy bien, mamá, no te preocupes. Gracias por preocuparte. Mi vientre no es tan grande, así que solo necesito descansar y comer bien». La madre de Truong asintió con la cabeza mirando a Tieu-nu con ternura y luego volvió la mirada hacia Truong. Su pequeña hija ahora era una esposa y madre, y siempre se preocupaba por su salud. Pero Truong no podía evitar preocuparse por él por todo lo que había estado pesando en su mente últimamente. Madre de Truong, mirando a Truong con voz más suave: «¿Y tú, Truong? ¿Cómo estás? He oído que estás olvidando las cosas. Tu memoria no está muy bien últimamente, ¿verdad?» Truong no miró directamente a su madre, sino que bajó la mirada. Sus ojos parecían estar lejos, como si estuviera pensando en todo lo que había pasado. Asintió ligeramente sin decir nada más, pero todos en la mesa pudieron sentir la tensión en su voz. Tieu-nu también se sintió preocupada, miró a Truong y sintió que algo no estaba bien, pero no se atrevió a preguntar más. La madre de Truong suspiró y con una mano suave tocó la mano de Truong, un gesto pequeño pero lleno de amor. No necesitaba preguntar más porque sabía que había cosas que Truong no podía decir en ese momento, pero sabía que lo ayudaría a superar todo, que no lo dejaría enfrentarlo solo. Los tres se sentaron a la mesa y el ambiente estaba lleno de amor familiar. La madre de Truong miró en silencio a Truong y Tieu-nu, y su preocupación parecía haber disminuido un poco. Aunque los secretos que aún no se habían revelado seguían allí, al menos esa comida era una oportunidad para estar juntos, compartir esos momentos cálidos. Y aunque no sabía lo que deparaba el futuro, ella sabía que la familia siempre sería el apoyo inquebrantable para cada uno. Después de la comida, los tres se sentaron alrededor de la mesa tomando té y disfrutando de la fruta. El ambiente en la pequeña casa se volvió más cálido y cercano que nunca, pero el silencio entre ellos no era en absoluto cómodo. Tieu-nu se quedó quieta mirando a Truong con una expresión preocupada mientras él, aunque intentaba relajarse, no podía ocultar la tensión en su interior. La luz cálida de la lámpara iluminaba su rostro, haciendo que las arrugas en su frente fueran aún más visibles. La madre de Truong se sentó a su lado sosteniendo su taza de té, pero sus ojos no se apartaban de Truong. Había estado preparándose para este momento durante mucho tiempo, y hoy sabía que ya no podía alargarlo más. Después de una profunda inhalación, la madre de Truong habló y la habitación se quedó en silencio. Madre de Truong, suave pero firme: «Truong, quiero contarte un secreto». Truong volvió la mirada hacia su madre, y su expresión se volvió rígida, como si ya supiera que las palabras que seguirían lo cambiarían todo. Truong, dudando un poco: «Un secreto, está bien, mamá, puedes hablar». La madre de Truong dejó la taza de té sobre la mesa y su mirada recorrió a Truong y a Tieu-nu como si quisiera crear un ambiente serio para enfrentarse a la verdad. Suspiró profundamente, luego comenzó a relatar lo que había descubierto. Madre de Truong, su voz se volvió más grave: «Sobre el accidente que tuviste. Mamá pidió que investigaran, que indagaran. Pero cuando llegamos a tu trabajo, a tu unidad, no había ni rastro de nada». Truong guardó silencio, su mirada se volvió borrosa. La madre de Truong se detuvo por un momento, luego continuó: «Madre de Truong», con voz cargada, «descubrí algo. Dentro de tu trabajo hay alguien que quiere perjudicarte, que no quiere que sigas allí». Tieu-nu y Truong se quedaron atónitos. Tieu-nu miró a Truong, su mirada llena de preocupación. Truong no dijo nada, solo permaneció inmóvil, su corazón sintiendo como si se apretara lentamente. Madre de Truong continuó, su voz algo ahogada:
«Ao, también te lo dijo, pero en ese momento no quisiste escuchar. Dijiste que me encargara yo, pero ahora ya no puedo quedarme callada». La madre de Truong miró a Truong, sus ojos estaban llenos de determinación, pero también había algo de tristeza. Sabía que aunque hablara sería difícil para Truong calmarse de inmediato. Madre de Truong decidida: «Solo quiero que todo termine. Si no hay nada más, que pase de largo. Lo único que quiero es que estés bien». Tieu-nu se quedó en silencio, pero su mano apretó la de Truong con fuerza y dijo suavemente: «Sí, no tienes que preocuparte tanto. Mamá ya se ha encargado de todo». Tieu-nu sonriendo tratando de consolar a Truong. «Mamá se encargará de todo, no tienes de qué preocuparte». Madre de Truong mirando a Truong, su voz se volvió más suave. «No te preocupes tanto. Si no quieres seguir con ese trabajo, mamá te conseguirá algo mejor. Un trabajo mejor». Truong permaneció en silencio, su mano apretada pero sin decir nada. Sentía el amor de su madre, pero la preocupación por el futuro seguía pesando en su corazón. Truong suavemente con voz grave: «No me preocupa, mamá. Solo quiero estar aquí con Tieu-nu, con Dui. Cuando me recupere seguiré trabajando, pero si hay peligro, por favor ten cuidado». La madre de Truong miró a su hijo, sus ojos brillaban con lágrimas, pero aún estaban llenos de determinación. Sabía que aunque su hijo estuviera preocupado, ella siempre estaría allí protegiéndolo a él y a la familia. El silencio que envolvía la habitación parecía volverse cada vez más pesado. Los tres seguían sentados alrededor de la mesa, aunque sus mentes viajaban a lugares distintos. Tieu-nu, a pesar de su aparente calma, sentía como el nudo en su estómago crecía. Truong estaba sumido en sus pensamientos mirando hacia el horizonte, mientras su mente luchaba con las palabras de su madre. Ella había revelado un secreto que, aunque esperaba, nunca imaginó que le afectaría tanto. La incertidumbre le pesaba sobre los hombros como una carga invisible. La madre de Truong, aunque se mostraba serena en su exterior, no dejaba de sentirse intranquila por lo que acababa de decir. Sabía que lo que acababa de contarles no era algo que Truong pudiese simplemente dejar ir. No obstante, sabía que al menos había hecho lo correcto al revelar la verdad. Había sido su decisión proteger a su hijo lo mejor que pudiera, pero también entendía que el tiempo para ocultar las cosas había llegado a su fin. Después de unos minutos de incomodidad, fue Tieu-nu quien rompió el silencio, sus palabras suaves, pero llenas de la misma preocupación que reflejaba su rostro. Tieu-nu con una sonrisa tenue: «No te preocupes, Truong. Mami tiene razón. Aunque ahora todo esté complicado, siempre estaremos juntos, ¿sí? Lo superaremos como familia». Truong no respondió de inmediato. Sus pensamientos estaban atrapados en la confusión que sentía. Sabía que su madre quería protegerlo, pero la idea de ser traicionado por alguien cercano a él en su propio trabajo le dolía más de lo que podía expresar. El miedo a lo desconocido lo paralizaba. No quería ver la preocupación de Tieu-nu, ni la tristeza en los ojos de su madre, pero no podía evitarlo. La presión sobre su pecho era tan grande que le costaba respirar con normalidad. Madre de Truong con tono firme pero cariñoso: «Truong, lo que más quiero es que tú y Tieu-nu estén bien. Si este trabajo ya no es seguro para ti, buscaremos otra cosa. Yo te apoyaré en lo que necesites, no tienes que enfrentarlo solo». Truong levantó la mirada y la miró, sus ojos reflejando una mezcla de gratitud y tristeza. No sabía cómo agradecerle a su madre por todo lo que había hecho por él, pero al mismo tiempo sentía que había algo dentro de él que necesitaba tomar control de la situación. Truong en voz baja con determinación: «Gracias, pero quiero resolver esto por mi cuenta. No quiero que ustedes tengan que hacer más de lo que ya están haciendo por mí. No puedo quedarme con la sensación de que alguien más está tomando decisiones por mí». Tieu-nu lo miró con comprensión. Sabía que Truong estaba luchando con sus propios demonios, pero ella también sabía que lo que necesitaba era tiempo y espacio para procesar todo lo que había sucedido.
A veces las palabras no eran suficientes para aliviar el peso que alguien llevaba sobre los hombros, pero su presencia siempre sería el apoyo más importante. Tieu-nu, mientras le tomaba la mano a Truong: «Entiendo, Ann. Solo prométeme que no te cargarás todo tú solo. Siempre estaré aquí para ti y mamá también». La madre de Truong asintió con la cabeza, sonriendo levemente a su hija. A pesar de la tensión en el aire, había algo reconfortante en ver cómo Tieu-nu cuidaba a su hijo con tanto amor y dedicación. La familia, aunque marcada por las dificultades, seguía siendo su mayor fortaleza. La noche continuó avanzando y la atmósfera se fue suavizando poco a poco. El sonido de la lluvia, que comenzó a caer suavemente sobre el techo de la casa, trajo una sensación de calma. Era como si el mundo exterior estuviera reconociendo el peso de sus pensamientos y se tomara un respiro para darles tiempo. Al cabo de un rato, la madre de Truong se levantó y fue a la ventana. Miró al cielo, donde las nubes se acumulaban, anunciando una tormenta inminente. Su corazón seguía latiendo con fuerza por la tensión de lo que acababa de compartir, pero sabía que lo que había hecho era lo mejor. No había más secretos entre ellos, y ahora solo quedaba esperar a ver qué rumbo tomarían sus vidas a partir de ese momento. Madre de Truong, pensando para sí misma con voz baja: «Hoy todo cambió. Pero no voy a dejar que esto los destruya. No importa lo que venga, nuestra familia siempre será lo primero». Al regresar a la mesa, se sentó junto a Tieu-nu y Truong. Ella miró a ambos, sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio y esperanza. «Madre de Truong», con firmeza, «lo que sea que pase de ahora en adelante lo enfrentaremos juntos. Esta familia es más fuerte que cualquier obstáculo, y mientras sigamos unidos, nada podrá destruirnos». Tieu-nu y Truong se miraron, y aunque ambos sabían que el camino no sería fácil, comprendieron lo que su madre quería decir. Las dificultades estaban lejos de haber terminado, pero mientras tuvieran el uno al otro, tendrían la fuerza para superar cualquier desafío. Después de un largo rato, finalmente se levantaron de la mesa y se dirigieron al salón. El calor del hogar seguía envolviendo el lugar, y por un momento pudieron sentir que a pesar de todo estaría bien. La noche pasó tranquila, pero Truong no pudo evitar pensar en las palabras de su madre. Había mucho por hacer, y aún quedaban muchas incógnitas por resolver, pero algo dentro de él se sentía aliviado. El secreto ya estaba fuera, y ahora solo quedaba tomar las decisiones correctas. La lluvia seguía cayendo con fuerza, pero en el interior de esa pequeña casa, 3 corazones latían al unísono, conscientes de que lo que más importaba era el amor que compartían.